Para hablar de los antecedentes del jazz en Oaxaca tenemos que hablar necesariamente de cómo llega el jazz a nuestro país, a México. Hay que recordar que el fenómeno de esta música llamada jazz florece en los Estados Unidos y se consolida en los primeros años del siglo XX, pero muy rápidamente ya se vuelve una música masiva, básicamente vinculada sobre todo al desarrollo de los sistemas de la tecnología de la grabación. Estamos hablando del fonógrafo en primer término, y al advenimiento de la radio como un fenómeno de industria comercial. En un tiempo tan temprano como los primeros años de la década de los 20 en los Estados Unidos ya hablamos de músicos masivos, de verdaderas estrellas del jazz, tanto de raza negra como de caucásicos blancos, y también por supuesto de todo el caldo de cultivo que hubo en torno a la ciudad de Nueva Orleans, que históricamente se identifica como la cuna del jazz. Toda esta música empieza a irradiarse a todo el mundo. La Primera Guerra Mundial lleva junto con los soldados norteamericanos el jazz a un montón de lugares, y teniendo una frontera tan amplia con México, el jazz inmediatamente permea sobre todo en las ciudades fronterizas y posteriormente en lugares estratégicos como el puerto de Veracruz, por ejemplo, en donde hay una conexión muy interesante que une el Caribe a ciudades como Veracruz, La Habana y por supuesto Nueva Orleans, y toda esa zona, digamos, del sur de los Estados Unidos, que también tiene una enorme influencia francesa, española y alemana. Así que muy rápidamente el jazz llega a México no como un fenómeno minoritario, sino ya como un fenómeno de masas, y se tienen registros de jazz bands que ya tocaban en la Ciudad de México y en algunas ciudades fronterizas desde una época tan temprana como 1919. Este fenómeno de moda, del jazz como una música de moda, llega también a nuestra ciudad, a la ciudad de Oaxaca. Tenemos registros de la prensa de la época, en años como 1926, donde ya se anunciaban jazz bands. Y aquí es muy importante hacer la diferenciación. No estamos hablando de músicos de jazz, estamos hablando de músicos locales con un gran talento para la interpretación, que tocaban esta música llamada jazz band como una música de moda. El mayor paralelismo que podemos hacer es el fenómeno que vemos hoy en día con los grupos de música versátil, que cuando se pone de moda algún ritmo, como sucedió con la quebradita o la música de banda, inmediatamente los músicos aprenden los lenguajes y empiezan a tocarlo porque es lo que vende. Finalmente, este es un fenómeno de industrias culturales, y así es como llega el jazz a Oaxaca, como una música de la moda en ese momento norteamericana, una música que tenía un cierto prestigio y que las familias oaxaqueñas, para amenizar algunas fiestas particulares, contrataban jazz bands. Este es el primer atisbo que se tiene, el primer registro que tenemos de la llegada de esta música así llamada jazz band. Tendrían que pasar muchos años para que pudiéramos hablar ya de músicos de jazz haciendo esta música en Oaxaca. Pero hay un fenómeno muy interesante también del antecedente del jazz en Oaxaca, que no solamente sucede en la capital, sucede también en algunas regiones del estado. Es importante decir que en lugares como la Mixteca, la Sierra Norte y el Istmo de Tehuantepec ya había fenómenos vinculados con el jazz en épocas tan tempranas como los años 30. La investigadora y musicóloga oaxaqueña Patricia García López, en su texto para el Colegio de México, El banjo en la tradición musical de la Mixteca, cita que en 1930, a finales de la década, el jazz se difundía gracias a las victrolas, a los discos y a la radio. También por esas fechas menciona ella que era muy importante el fenómeno de las jazz bands, y fue en la llamada Mixteca Alta donde el mayor impacto que tuvo este movimiento musical fue la llegada de un instrumento, el banjo. Todos vinculamos al banjo como un instrumento característico de las primeras formas del jazz, como el ragtime, por ejemplo, en los Estados Unidos. Bueno, en la Mixteca Alta se dio un fenómeno muy curioso, que el banjo llegó por los migrantes que viajaron a los Estados Unidos, volvieron a su comunidad,
y trajeron estos instrumentos y el banjo se integra a las orquestas de cuerdas tradicionales de la Mixteca. Hasta tal punto que en la actualidad el banjo, junto con el bajo quinto y el violín, son instrumentos de la tradición de los grupos de cuerda de la Mixteca. Todavía hasta hace algunos años sobrevivían algunos viejos músicos que construían banjos, y hay una investigación muy seria y muy interesante tanto de Patricia García López como de Rubén Luengas, que han rescatado esta historia fascinante del banjo como uno de los instrumentos ya perfectamente incorporados a una tradición local oaxaqueña, cosa que no es menor. Por el lado de la Sierra Norte se da un fenómeno también interesante que tiene que ver con la migración. Músicos serranos que reciben una influencia de la música norteamericana a través de la migración, y ahí el fenómeno interesante es el del maestro Jesús Churrasgado, un músico del Istmo que era maestro rural y que tuvo el desarrollo de su profesión en algunos pueblos de la Sierra Norte, donde formó a algunos músicos. Él había tenido esa influencia de la música del jazz, sobre todo del swing, y él empieza a componer piezas para banda, notándolas como swing. Aunque ciertamente no suenan al swing al que estamos acostumbrados a escuchar de las bandas norteamericanas, el hecho de que existe una notación musical en donde se le indica al músico que esta pieza no es un bolero, ni es una marcha, ni es un pasodoble, sino es un swing, ya le da un carácter. De esa manera el jazz, o una cierta idea de lo que es el jazz, llega a la Sierra Norte de la mano de Churrasgado, y algunos compositores locales de zonas como Yalala y algunas otras comunidades de la Sierra Norte empiezan a componer música original, datándola y notándola como swing. Y finalmente el fenómeno que se da en el Istmo de Tehuantepec, donde había una enorme actividad comercial vinculada sobre todo al ferrocarril. Ustedes saben que el ferrocarril pues era el transporte más importante de mercaderías, pero también de información cultural entre toda esa zona del Istmo, que también de alguna manera se conectaba con ciudades del Pacífico, pero que también recibía influencia del Golfo. Gracias al ferrocarril, la zona floreció y comunidades y ciudades como Juchitán, Tehuantepec y sobre todo Ciudad Ixtepec crecieron muchísimo, y hubo una comunidad de gente ávida de entretenimiento y de consumo cultural. De esa manera, en el Istmo, en los años 40, se crearon algunos lugares, incluso hubo un casino fundado por un legendario personaje de Ciudad Ixtepec, Tito Enríquez, donde tocaron algunas orquestas de jazz, y esa influencia de la música de jazz se quedó en las bandas locales. Recordemos que uno de los sones tradicionales que se tocan en el Istmo, o una de las formas de la música que se tocan en el Istmo, es el foxtrot. Entonces el foxtrot, pues evidentemente es otra de las corrientes del jazz norteamericano que arraigaron en la música tradicional del Istmo, que en ese entonces era una música contemporánea. Este fenómeno pues nos indica que el jazz fue permeando de muchas maneras en las comunidades de Oaxaca, no solo en la ciudad capital, y eso es un caldo de cultivo que permite un desarrollo de músicas que después se volverían tradicionales y que tendrían que pasar muchos años para que entonces sí estuviéramos hablando de músicos que ya decidieran hacer su propia versión del jazz, llamémosle jazz mexicano, y esa será, digamos, la conversación siguiente, en donde les contaremos sobre ya las primeras apariciones de un jazz meramente mexicano dentro del fenómeno de la música, sobre todo en la ciudad capital.